Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en esta gloriosa tarde. Que Dios nos ha dado el privilegio de poder comunicarnos con ustedes a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, en el 1293.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de Facebook. Estamos agradecidos, mi amado, porque los tiempos de Dios son maravillosos y sabemos que hay un hermoso pueblo en la distancia, mi amado. Usted está en la distancia, tal vez a través de estos medios de comunicación, nos escucha, nos puede ver, pero aún en la distancia, la gracia, el amor, la misericordia, el cuidado, la atención, su presencia es sublime, obra y ministra conforme al designio de Él sobre su vida. Así que hoy acérquese confiadamente al trono de su gracia, porque en Él hay el oportuno socorro. En ese es el Dios que hoy creemos, seguiremos creyendo. El Dios sublime, el Dios inigualable, el Dios de todos los tiempos, el Dios que nos tocó en esta mañana y nos dio esa oportunidad de estar en pie, mi amado, en pie. Y cuando hablamos en pie, es porque no solamente que estemos sobre nuestros pies, es que podamos pensar, analizar, capacitarnos, hacer muchas cosas desde que usted se levantó esta mañana. ¿Cuántas cositas usted ha hecho, verdad? Desde el abrir sus hermosos ojos, hacer muchas cosas. Y todavía dice, me faltan muchas cositas por hacer. Pero no nos afanemos, sino confiemos. No nos desesperemos, descansemos. ¿En quién? En el dador de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que saludamos a toda esta gente hermosa y en particular a nuestra amada congregación, en la cual me honro en pastorear, grupo hermoso, nutrido, pero también le exhortamos a usted también, mi amado, que durante la semana nosotros nos reunimos. Como toda congregación tiene una programación y los martes tenemos nuestro culto de oración comenzando a las 7 y a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Y ahí pues también hay un espacio que tenemos para nuestros niños. Es decir, que hay una capacitación, hay un aprendizaje y también nuestros jóvenes se reúnen. Es decir, que tenemos capacitación a nuestros niños, capacitación a los jóvenes y también las personas adultas para que conozcan y entiendan los tiempos que estamos viviendo conforme al designio de Dios a través de su palabra. Y en el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración ayuno, donde un grupo nutrido, donde nuestra hermana Juanita Pagán trae una excelente exposición de la palabra. Y son testimonios de cómo Dios nos llama en este tiempo, cómo Dios obra en la vida de un pueblo y cómo Dios ministra conforme al designio que tiene para cada uno de nosotros. Así que hoy usted siéntase privilegiado, siéntase agradecido, siéntase confiado en las promesas del Señor. Haga la suya, atesórala, confíala. Escuchamos muchas palabras, escuchamos muchas personas que han prometido y no han cumplido, pero hay uno que ha prometido en esta palabra hermosa que es la Biblia y todo lo que dice aquí se está cumpliendo y Él cumple su propósito y designio sobre tu vida. Y el mañana viernes pues tenemos un culto a cargo de nuestros caballeros. O sea, es para toda la congregación, es para todos. Y si usted no tiene un lugar, mi amado, será un privilegio que pueda estar con nosotros. Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, aquí en este amado pueblo de Lares. Así que es importante, mi amado, que se mantenga en esa búsqueda, en esa intimidad con nuestro Dios. Y el domingo continuamos adorando al Señor en los tiempos que estamos viviendo, continuamos dándole la gracia al Señor de que Él es sublime y maravilloso y que Él cumple su propósito en medio de los tiempos. Así que toda esta hermosa radio audiencia que pueda
seguir confiando en las promesas de nuestro Dios y confiando en los designios de Dios en lo que estamos viviendo. Y como siempre le menciono, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay gente, hay una congregación, hay hombres que buscan del Señor, que aman su obra y que entienden el propósito de Dios. Y si usted está en un lugar donde sirve al Señor, no se mueva, mi amado, manténgase ahí, pida dirección al Señor, busque su presencia. Si el Señor lo llevó a ese lugar, créale al Señor. Si dicen por ahí, no, que el Señor me habló y me mostró. Yo siempre pregunto 3 cosas. ¿Usted oró? Sí, yo oré. ¿Dios le contestó? Sí, Dios me contestó. Si usted oró y Dios le contestó, usted es responsable. Así que seamos responsables en nuestras decisiones como pueblo de Dios, seamos responsables en las decisiones en nuestras áreas de trabajo, seamos responsables en nuestras decisiones con nuestra familia y nuestro entorno. Así que es importante lo que es la responsabilidad en nuestra toma de decisiones. Así que le exhorto, y si no tiene un lugar donde asistir, mi amado, le invitamos que pueda estar con nosotros. Así que, mi amado, nos pueden llamar al 897-3889, 897-1200, oración, petición, saludo. Pero creemos que el Dios que nos ha llamado en este tiempo es el Dios que ha sostenido y sustenta su obra maravillosa y restauradora en medio de los tiempos. Y en esta hermosa tarde quiero tomar un poco de tiempo para compartir un texto de la palabra que lo hemos escuchado en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, en el cual le puse por tema: lo que estás viviendo es pasajero y lo que tiene Dios es eterno. Lo que estás viviendo es pasajero, mi amado, pero lo que tiene Dios es eterno. Y la palabra del Señor dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y el que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser el Dios de todos los tiempos, en el cual confiamos y queremos descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando estamos hablando de este momento extraordinario en la vida de estos hombres, en el cual ellos eran hombres conocedores, hombres pescadores, su mayoría, pero viven unas experiencias inigualables. Y hay un dato importante que ocurre en este lugar, en este lago o este cuerpo de agua, en el cual era reconocido por toda la gente que estaba en el entorno, que era famoso por las tempestades que se surgían, por todos aquellos eventos que aparecían un de repente, porque se producían inesperadamente y sorprendían y arrebataban a todo lo que se encontraba en su entorno. Es decir, es como hemos visto, y es lamentable y triste, que han venido cuerpos de aguas enormes y hay una comunidad que está en un área, lo vivieron hace poco un grupo de personas de la nación norteamericana, bien doloroso, bien difícil, bajo un cuerpo de agua, y arrasó y creó desolación. En este caso estamos hablando que es cuando se produce esta tempestad y es cuando tú ves que las cosas están claras. Usted dice: mira, está todo tranquilo, el agua está tranquila, no hay viento,
está, como dice, como un plato. ¿Usted ha visto eso? Que usted mira en la playa o está en el lago, principalmente en la playa, que siempre vemos el oleaje, y está como un plato el agua, está tranquilita. Entonces, estamos viendo que eso sería lo normal, que está todo despejado y están todos confiados. Pero entonces, lo que estamos hablando, que en este tipo de cuerpo de agua, dice que hay diferentes y numerosos desembocos de arroyo. Es decir, que vienen muchas fuentes de agua que vienen de una parte superior y esto crea como hay como unos desfiladeros, que son unas áreas altas, amplias, pero estrechas, los cuales a la misma vez canalizan. Esas áreas van canalizando todos esos vientos que vienen, pues como lo vienen guiando, porque no, son altas, son estrechas. Entonces, ¿esto qué provoca? Que cuando esos vientos vienen de esa altura, van corriendo por esos estrechos pequeños y al llegar al lago de Genesaret, llegan con esa fuerza. Porque usted ha visto que hay momentos que vienen los vientos fuertes. Usted ha visto que a veces usted está tranquilo y viene una ventolera y se levantó algo y dice, wow, pero estaba todo tranquilo. Entonces es decir que mientras todo está todo normal, la gente sabía que había esos cambios y eso es lo que se explicaba por qué era que surgían esos cambios de agua, el movimiento. Entonces cualquiera que estuviera en una embarcación se podía encontrar con este tipo de eventos. En cualquier momento, mi amado, podía ser por la mañana, podía ser por la tarde. ¿Qué tiempo duraba? No. Lo que era algo imprevisto, algo que no estaban preparados, pero sí sabía que podía acontecer. Y tenemos la vivencia de lo que nos dice la palabra, que aquel día o aquella noche llegó y Jesús le hace una invitación. Le dice a los discípulos, estamos aquí, atendemos a la multitud, ahora vamos a pasar al otro lado del lago, del río, vamos a pasar al otro lugar, sin ellos saber lo que ha de acontecer. Y Jesús, dentro de ese caminar, es un humano. Estamos hablando de un Jesús que se cansa, que es humano, que siente, y ejercer el ministerio, el pregonar su palabra de vida y esperanza, sanar enfermos. Durante todo el día se levantaba temprano en la mañana, en la madrugada, durante todo el día. Esa es la parte que a veces pensamos que Jesús no era humano. Él sentía, le daba sueño, le daba hambre, tenía sus necesidades. Entonces llega este Jesús, pero al llegar a la embarcación, él lo ubican en la popa. Es decir, que es un área donde hay un lugar preparado, privilegiado, donde tal vez hubiese como algún tipo de cojín o algo que él pudiera descansar. Y ese hombre, ese Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, estaba en ese lugar. Y el que estaba a cargo, mire mi amado, porque todos son funciones y lugares, y el que estaba a cargo del barco, que era el timonel, iba de pie un poquito más adelante de la cubierta, cerca de la popa, para poder tener una visión hacia adelante. ¿Qué te traigo con este punto? Qué importante es cuando tú tienes visión. Cuando tú tienes visión, tú puedes ver lo que se encuentra delante de ti. Cuando tú tienes visión, tienes oportunidad de prepararte para lidiar con las situaciones. La visión del hombre no está conforme a cuando llega el evento. La visión del hombre es que está preparado, que está consciente, que está dirigido y que tiene todo lo previsto y lo necesario para estar alerta. Porque va a la embarcación y se puede encontrar cualquier objeto, puede encontrarse cualquier situación y puede maniobrar y tener el cuidado, porque en sus manos hay muchas vidas, en sus manos hay muchas personas que dependen de llegar a ese lugar. Entonces estoy viendo que la función de este hombre era importantísimo, pero estamos viendo también que el que estaba con ellos estaba tranquilo, que era Jesús. Jesús está durmiendo, está descansando. Los discípulos están en ese lugar y saben que cualquier cosa puede surgir. Pero fíjese, mi amado, se puede levantar cualquier situación, pero a veces pensamos que no va a pasar.
Ellos saben que puede acontecer porque saben los eventos que ocurren ahí. Pero a veces nos desconfiamos, nos confiamos demasiado. Usted se confía mucho, ve las cosas tranquilas, baja la guardia. Por eso entonces el hombre y la mujer de Dios no puede bajar la guardia. Cuando bajamos la guardia está hablando en el aspecto espiritual. El hombre y la mujer de Dios necesita la búsqueda, la intimidad, la separación, la oración, la lectura de la palabra, necesita el ayuno, necesita un lugar donde reunirse. Es como el campamento de batalla. El soldado necesita reunirse en un lugar donde es adiestrado, un lugar donde recibe instrucciones, un lugar donde se capacita. Y el hombre y la mujer de Dios necesita un lugar donde se pregone la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, donde se diga la verdad de lo que es Cristo, de lo que se diga cuáles son las herramientas del enemigo y cómo puede estar preparado a los tiempos que estamos viviendo. Porque el enemigo es un estratega que utiliza de una forma sabia y directa, con una estrategia que trastoca la vida del ser humano. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados porque tenemos que tener esa visión. Tenemos que estar pensando que si descansamos y confiamos que no va a pasar nada, puede cambiar los tiempos. Entonces lo miramos, que entonces esta gente estamos con el maestro, está todo tranquilo, no va a pasar nada. No es que uno esté viviendo con el temor que va a pasar algo, pero uno tiene que estar cauteloso. Por eso es lo importante de que el hombre y la mujer de Dios no puede quedarse tranquilo. Siempre tiene que estar en la búsqueda de la intimidad con el Señor. Usted no puede irse de vacaciones y dejar a Dios y dejar de servirle al Señor porque está de vacaciones. No. Tu estilo de vida es que tú estés en la búsqueda del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Estamos viendo esa experiencia inigualable de que lo que estaba pensando aquellos hombres, lo que podían estar sintiendo, pero entonces aquellos hombres que estaban siendo capacitados, estaban preparados para los momentos inigualables, que en un momento estarían solos. Escuche, estamos hablando que Jesús ha ido capacitando, preparando, y dentro de él es una escuelita. Él le dice, te estoy invitando para que me acompañes y vas a pasar al otro lado del río, vas a pasar al otro lado del lago. Pero confía, si aceptaste mi invitación, es porque confías en el que está contigo. Es porque estás seguro que yo voy a estar pendiente. Pero, mi amado hermano, eso es lo que hace la vivencia del hombre y la mujer de Dios cuando están llenos de la presencia del Dios Todopoderoso. Es decir, que entonces esos hombres, Jesús lo estaba preparando para unas eventualidades que un momento darían, que no estaría Jesús, pero sí estaría el Espíritu Santo. Son las vivencias que ellos estarían diciendo, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en la embarcación con Jesús, que se formó aquella tormenta y lo que vivimos y cómo nos sentimos angustiados. ¿Y qué pasó luego? ¿Cómo se levantó? ¿Qué él hizo? ¿Cómo tú te pensabas? Mi amado, y eso es el crecimiento y la madurez del hombre y la mujer de Dios cuando confía plenamente en lo que hace Dios. Es decir, que ese evangelio transformador y restaurador, para que mucha gente sean transformadas, para que mucha gente sean rescatadas, para que mucha gente sean salvas. Por eso entonces a través de la vivencia que usted ha tenido, yo he tenido, vemos cómo la gracia, el poder y el amor de Dios, aún ante esa eventualidad que nos desespera, que nos crea incomodidad, que crea ansiedad. Y a pesar de todo eso, usted sabe dónde usted está parado. Usted sabe cuál es su lugar. Usted sabe al Dios que usted le sirve. Entonces, estamos hablando, mi amado, que no solamente eso. Tengo un Jesús que está descansando. Tengo unos discípulos que es de noche. Escuche, mi amado, es de noche, está oscuro. La visibilidad es poca. Entonces, cuando tú estás en un lugar que la visibilidad es poca y oscura, y tú ves que se levanta una situación de repente, conmociona a cualquiera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se me está llenando la casa de agua.
¿Cómo voy a canalizar esto? Estoy vulnerable. Estoy expuesto. ¿Será mi último momento? ¿Podré salir de esto? ¿Realmente el Señor tendrá la capacidad de sacarnos de esta situación? Por eso entonces nosotros confiamos, mi amado, que todo lo que acontezca en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, que sea la voluntad del Señor. Yo tengo que entregarle todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que quiero, todos mis anhelos, presentárselos al Señor. Y es lo que esta gente pudieron entender. Y no solamente ellos, mi amado, es que había otra gente. Acuérdense que había otros barquitos también que se acercaron, que estaban allí. ¿Por qué? Porque cuando la gente sabe que hay una palabra de vida, cuando esta gente escucharon al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando aquella gente pudieron ver los portentos, señales y milagros, cuando aquella gente escucharon una palabra de vida y de esperanza, cuando aquella gente sintieron ese toque maravilloso a través de la voz del Maestro, dijeron, nosotros queremos seguir también con Él. ¿Usted está dispuesto a seguir al Maestro? ¿Usted está dispuesto a no volver atrás? ¿Usted está dispuesto a caminar en la brecha? ¿Usted está dispuesto a levantar las manos y adorar a Dios aún sin tener fuerza? ¿Usted está dispuesto a reconocer sus faltas, a reconocer nuestras fallas, reconocer lo que somos nosotros y que a través del amor de Cristo seamos restaurados? Es decir, que entonces, dentro de lo que hay, mi amado, tal vez sería un reclamo, tal vez una angustia, tal vez una desesperación, tal vez un cambio del panorama, porque vamos bien en la carretera y pasó algo que no esperábamos. O tal vez íbamos en el avión y aconteció algo que no esperábamos. Falló el motor, falló algo y vivimos una turbulencia, pero no sabíamos qué iba a pasar. Pero sí no podemos olvidar que el que ha estado y ha prometido es fiel. Se llama Jesús de Nazaret. Él ha prometido y ha cumplido. El hecho de que vivamos una circunstancia no es que no nos ha dejado, es que no nos ha abandonado. Entonces, esto es lo que creen ellos y es lo que hay, tal vez, como le dije, ese reclamo. Se sienten impotentes. Pero hay algo importante, que ellos tenían una dependencia total y absoluta del Maestro. Tú y yo tenemos que tener esa dependencia total en Él. Tú y yo tenemos que tener esa confianza completa y absoluta en Él. Tú y yo tenemos que comprender los designios y los propósitos del plan perfecto del Maestro en la vida de este amado pueblo. Tú y yo tenemos que comprender, mi amada iglesia, amado pueblo, gente hermosa que está en la distancia, que cuando tú y yo dependemos del Maestro, es porque está diciéndole, yo no puedo, mi voluntad no puede, pero entrego todo lo que soy yo para que seas tú exaltado. Y esa, mi amado, esa es la manera que tenemos que tener esa dependencia. Y es lo que digo, que tenemos que tener una total dependencia de su presencia, de esa búsqueda, de esa intimidad, de esa comprensión, que a su vez ese conocimiento, que pudiéramos entender que lo que hemos aprendido del Maestro son las palabras, el consejo, la presencia que nos ilumina a poder entender lo que Dios quiere hacer en el corazón nuestro. ¿Sabe? Mi amado, en estos tiempos son momentos extraordinarios, son momentos maravillosos. Pero entonces, cuando llega esta situación, que estos discípulos se encuentran, que se acercan, y les dice mucha gente a su alrededor, y lo único que nos puede socorrer, escuchar, o sea, realmente estamos viviendo esa situación. El único que te puede ayudar en medio de la tempestad, de tu situación, tu circunstancia, solamente lo estás viviendo tú. Y hay mucha gente a tu alrededor, acuérdense, hay mucha gente, pero tu vivencia es única. No es nadie, es la tuya. Es la que estás pasando, porque mucha gente te dará el consejo, pero no pone las manos por ti, porque es tu situación. Entonces, toda esa gente, pero el único que puede socorrerte, que te ama, que te perdona, que te sustenta, se llama Jesús de Nazaret.
Es el único, mi amado. Es el único. Que aquella gente estaba en aquella embarcación. Está en medio de un cambio atmosférico. Están en medio de un agua turbulenta. Está la visión corta. Y a veces, mi amado, nuestra visión y pudiendo mirar hacia adelante no podemos porque estamos tan afligidos, estamos tan cargados, estamos desesperados que caemos en un pánico. Podemos caer en una depresión, podemos caer en una ansiedad, podemos caer en muchas, inclusive en tomas de decisiones equivocadas porque no analizamos y pensamos cuál es la mejor contestación o la mejor decisión importante para usted y su familia. Está cansado, está en la popa. Y bajan esta gente. Están atemorizados, mi amado. Tienen miedo. Están pensando, ¿será este mi último día? ¿Será este el último momento de mi vida? Realmente, tantas cosas. Porque es como una película, mi amado. Es como una película que pasa por tu mente. En fracciones te corre toda la vida. ¿Usted no le ha pasado eso? Cuando llega ese momento así crucial y de algo, y de momento te pasa una película como un flash, y tú ves todo en cuestión de segundos, y ves tu historia, ves tu vida. Tal vez esta gente en un flash pudieron ver todo lo que habían sido, todo lo que eran, y donde se encontraban en un momento crucial. Se encontraban en un momento inigualable. Y no estaban solos, se tenían unos a otros, y estaba el maestro. Entonces, esos momentos, cuando nosotros podemos decirle, Señor, entregamos toda nuestra voluntad, aún en los momentos más difíciles. ¿Estás dispuesto? Estaremos diciéndole, Señor, te entrego todo lo que soy yo, mis temores, mis angustias. Pero hay una parte humana que me dice, pero ¿y si el Señor no me contesta? Porque el Señor está igual que nosotros en la barca. Él también está expuesto. Porque lo que no habían visto era lo que iba a pasar una sola vez y no iba a volver a pasar. Una extraordinaria presencia, un milagro, un poder, una autoridad que jamás y nunca volvería a pasar a través de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús los había invitado. Jesús te invita esta tarde. Jesús te ha invitado a que entre en su presencia. Jesús extiende sus manos para cubrirte. Jesús te abraza con sus hermosas manos para que puedas sentir el calor y la pasión. Jesús extiende la mano como aquel momento que Pedro sentía que se hundía en el agua. Jesús le habló y dio una palabra sobre aquellos hombres que tenían lepra. Jesús se escupió en el suelo, hizo lodo y le pasó al hombre por la vista. Jesús fue aquel que en un momento dado había un hombre gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos viendo el panorama de Jesús en diferentes momentos. Cuando sanó a aquella mujer encorvada, cuando aquel padre se acercó con aquel hombre, aquel hijo endemoniado. Cuando vemos a aquel hombre centurión romano que se le acerca y le pide que sane a su siervo. Cuando vemos a aquel Jairo que fue y se postró a los pies del maestro. Cuando aquel hombre le dice, tengo una hija de 12 años, se está muriendo. O sea, estoy viendo que el poder y la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores se había estado y se iba a manifestar en diferentes momentos, en lo cual aquellos discípulos iban a comprender. Pero ahora está en el momento de la tormenta. Ahora está en el momento de la desesperación. Ahora mi vista no me permite ver, pero a mí se me ha olvidado que alguien me invitó. Alguien me vio con amor. Alguien extendió su mano y alguien dijo, sígueme, acompáñame, confía, si obedeces, si entiendes, si abres tu corazón, tus pensamientos y todo será dirigido a través de la palabra que será como un aliciente de paz en medio de los tiempos. Estamos hablando que cuando Jesús lo invitó a pasar al otro lado, era que a pesar de toda eventualidad que tomaría en su vida,
fuera lo que fuera, tormenta, lo que pasare, lo que se encontrara era que iban a pasar al otro lado de la orilla, que iban a llegar al lugar que el Señor le dijo. A pesar de las situaciones, el Señor le dijo, pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. El Señor le dijo, Él fue que dijo, y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Es decir, que hoy, ¿qué el Señor te ha dicho a tu vida? ¿Cuál fue la notificación del Señor para ti? ¿Estás en la tormenta? ¿Estás en el momento difícil? ¿Estás en la toma de decisiones? ¿Es que están escuchando palabras de divorcio? ¿Es que se está escuchando de que mi hijo va a ir a un juicio? Posiblemente lo que están diciendo es que va para la cárcel. Es que lo que están diciendo, el diagnóstico, es que no hay nada que pueda hacer. Yo no sé, mi amado, el hombre está limitado. El hombre establece unas pautas conforme al alcance, su conocimiento. Pero el que hoy te invita que pasemos al otro lado, se llama Jehová de los ejércitos. Pero no te vayas solo. Invita a lo que entre a tu vida. Invita a lo que entre a tu barca. Invita a lo que Él te dirija. Invítalo a Él y confía. Porque grandes cosas hará Dios en ti. Así que escucha esta alabanza. Escucha, medita en ella. Y me puedes llamar al 897-1200. 897-3889, mi amado pueblo del Señor. Así que escuchamos esa alabanza y estaremos continuando con lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Que estas pruebas pasarán. Sé que esta aflicción de mi alma se acabará, porque mi Redentor, Él vive para siempre. Estas pruebas pasaré con tu ayuda, mi Señor. Yo sé que este dolor se acabará y en tu nombre me levantaré. Yo sé estas pruebas pasaré con tu ayuda, mi Señor. Yo sé, este dolor se acabará y en tu nombre me levantaré.
porque mi buen Jesús, Él siempre me ayudará, porque mi Redentor, Él nunca me dejará, porque mi buen Jesús, Él siempre me ayudará. Levántate, varón, levántate, mujer, porque nuestro Redentor, Él vive para siempre y Él nunca nos ha dejado. Que nos levantemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque los momentos son difíciles e inigualables. Me está diciendo, mi amado, que tal vez aquellos hombres pensarían que iban a morir, pero algo importante era que Cristo estaba en la misma barca que ellos. Tal vez pensarían que iban a perecer, que iban a partir de esta tierra, porque no, nuestro Cristo iba a aparecer, porque estaban esperanzados, mi amado, que a pesar de que se levantara la tormenta de oposición, pero tenés que tener la confianza, porque la seguridad tuya y mía como la de ellos estaba en la libertad y la vida que vino de nuestro Rey soberano, Padre celestial. Por eso, mi amado, aquel hombre que le habló, aquel hombre que estaba con ellos, le daba seguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad? Aquel que da seguridad a lo que es tu vida, aquel que da experiencia única e inigualable dentro de la comprensión de lo que es el poder del amor de Dios. Estas palabras, mi amado, con autoridad también en Marcos 2:25, 1:2:25, Jesús reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Estamos hablando de aquella persona que estaba endemoniada. El poder del Rey de Reyes y Señor de Señores se manifiesta. La palabra vino a libertar al cautivo. Él vino a dar libertad y vida. Él vino a transformar la vida de la humanidad, la tuya y la mía. Estaba con toda autoridad, visión, capacitación para aquellos hombres en aquel momento, como para ti y para mí en estos tiempos. Lo vemos en el plano de la embarcación del hombre. Lo vemos en los planos tuyo y mío hoy día. ¿Cuál es tu tempestad? ¿Cuál es el viento contrario? Pensamos que es el agua, no. El viento era lo que provocaba ese de mover. Decir que aquel viento que había removido, que había levantado, había provocado que aquella embarcación fuera llenándose de agua, creando preocupación, creando ansiedad. Y tal vez estamos en ese momento. Hay muchas personas que están en ese momento, que sienten que no encuentran una solución, que a veces cuando las cosas piensan que están mejorando, cambia la dirección. A veces cuando piensan que ya no hay posibilidades, sueltan y empiezan a soltar y a decir, ya no puedo más. Y eso es lo que quiere el enemigo. Filipenses 4:13 es un texto inigualable. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es para los que han creído, los que confían, los que viven una vida íntima con Dios, son los que han pregonado, los que están dispuestos que en medio de su adversidad le creen a Dios. Yo sé que hay hombres y mujeres que me están escuchando ahora, que están viviendo unos tiempos extraordinarios, pero no eches, no te caigas, no digas que no puedes. Dir, hoy me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy levanto mis manos en señal de victoria. Hoy doblo mis rodillas porque adoro al Dios eterno, Salvador de mi vida. Cuando cambiamos el panorama de nuestra expresión, cuando podemos entender, mi amado, que aquel Jesús que calmó la tempestad, que se levantó con autoridad, que levantó con una autoridad inigualable como nadie y nunca la tendrá en esta tierra, que le puede hablar y decir, calla y enmudece. Es un evento que solamente aconteció en aquel momento.
en aquel momento, porque no vuelvo a hablar de un evento así, de darle porque Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Él lo creó todo, mi amado. Él nos creó. Él nos dio su aliento de vida. Él nos levantó. Él nos restauró. Es que, mi amado, yo tengo que entender que lo que había sido la caída del hombre, lo que fue la falla del hombre, lo que fue la decisión equivocada del hombre, la forma como el hombre fue persuadido, cómo el hombre cayó, que salió de ese alcance, de esa relación. Pues acuérdense que el hombre tenía la oportunidad de relacionarse, porque desde que Dios hizo al hombre, le dio la oportunidad de relacionarse directamente con Él. La paga de la desobediencia, la separación. Cristo viene, se hace hombre, sin pecados, con un plan perfecto, como el Cordero inmolado, que limpia todo pecado. Aquel Jesús que está en ese lugar, que es el mismo que está con los discípulos, que es el mismo que da su vida. ¿Por qué? Porque había un puente, un enlace en una relación perfecta de parte de Dios para con el hombre. El hombre abandonó, el hombre dudó, el hombre cayó de esa gracia. El único que lo podía levantar y restaurar, Jesús. Lo hizo a través de su vida, a través de sus milagros, a través de lo más importante, que entregó todo lo que era Él por amor a usted y a mí. No viendo lo que había, lo que éramos, sino cómo nos podía reconciliar a través de Él con el Padre por toda la eternidad. Ese plan fue establecido, ese plan se cumplió en Cristo. Y ese plan le estaba hablando a esta gente que lo que están viendo es que el que tiene autoridad sobre todo lo creado se estaba manifestando. Ese era el mismo que le hablaba a aquellos fariseos y a aquella gente. Ese era el mismo que le hablaba de una palabra de vida, porque la palabra dice que a los suyos vino, a los suyos no los recibieron. Es decir, hay un pueblo rebelde, hay un pueblo que no quiere aceptarlo, pero dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Mi amado, sea dichoso en esta tarde. Créele al Dios santo y poderoso. Dice, pero ¿cómo es posible? Mi amado, esta es palabra de vida, esta es fe, es confiar. Lo que dice la palabra, yo lo confío porque en ella hay plenitud de gozo. Yo siento paz, yo siento tranquilidad, yo siento gozo, mi vida ha sido transformada. Es un cambio radical que hay en la vida del hombre y la mujer de Dios cuando confiesa lo que es Cristo. Entonces, es decir, que aquella gente que están allí, que cuando los discípulos realmente se dieron cuenta que la presencia de Jesús estaba con ellos y la tormenta quedó en calma. Escuchen, es que cuando vieron que Jesús se levantó, cuando Jesús dio la palabra, entendieron que era que estaba con él. Es que a veces estamos en la prueba, en la situación. Es que le estamos diciendo, señores, ya no puedo, pero el Señor está ahí. Es que ellos estaban desesperados, pero si ellos pudiesen entender y estar completamente confiados, se hubieran quedado tranquilos. Inclusive se hubieran acercado al maestro. Y tal vez, no sé, mi pregunta es, ¿qué usted hubiese hecho? Tal vez habría hecho lo mismo que los discípulos. Estuviera desesperado, gritando, ¡ay, nos vamos a ahogar! ¡Maestro, no vamos! Pero el Señor le estaba enseñando una lección poderosa. Que pudieran saber que el que estaba allí, que tenía autoridad sobre todo lo creado, estaba allí delante de ellos. Es como que los ojos de ellos se abrieron. Dijeron, ¡ay, el maestro está conmigo! ¡Ay, Señor! Si tú estuviste ahí. Porque llega la duda. Porque llega el temor. Porque llega la ansiedad. No, mi amado, somos humanos. Somos humanos y sentimos. Somos humanos y nos afligimos. Somos humanos y nos cansamos. Somos humanos y nos engañan. Y a veces dándonos el consejo, mira, no confíes. No confiamos. ¿Y qué nos va a decir? Yo te dije que no confiara. Sí, pero es que yo lo vi, que era tan buena persona. No, que yo lo vi, mi amado. No todo el mundo se puede confiar.
Porque cuando abrir tus ojos y caer en la realidad, has perdido tanto. Entonces te vas a encerrar en un mundo de angustia, de dolor, de amargura. Para muchos empiezan a maldecir, empiezan a confabular en su mente, porque su corazón se entenebrece y hay raíces de amargura. Entonces, porque se han olvidado de unas promesas, porque se han olvidado de un compromiso, porque se han olvidado de una intimidad con Dios, porque se han olvidado de quién es el dador de la vida. Solamente me estoy acordando del evento, pero no estoy acordándome de aquel momento que llegó Cristo a mi vida, cómo me transformó. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que yo no puedo olvidarme de lo que Él hizo por mí. No puedo olvidarme lo que Él derramó su sangre preciosa, el dolor que pasó, aquella corona de espinas. Dice que fue molido, le arrancaron su barba, mi amado. Era totalmente desfigurado, no era el mismo, no había hermosura en Él. Su espalda, mi amado, totalmente ensangrentada. Parte, según lo que se utilizaba, esos pedazos de metal desgarraban toda la piel completamente. Cada vez que eso se incrustaba en la piel, se espetaba y arrancaba con toda la fuerza, porque lo que estaba, la intención era que la persona gritara, se desesperara. Pero por amor a ti, hizo silencio. Pero entonces cuando pasamos la situación, hacemos silencio, o gritamos, o hablamos, o nos desahogamos y hacemos daño. Hay momentos, mi amado, hay que hacer silencio y clamar al Dios de los cielos. Clamar. Según la forma que fue marcado nuestro maestro, tal vez parte de su espalda estaría expuesta, su hueso. Porque lo que Él hizo fue un amor incondicional. Y lo que le estaba enseñando a esta gente es que cuando tú y yo viajamos con Jesús, ten la confianza y la seguridad y la certeza que va a haber paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Jesús le dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Cuando arrestaron a Jesús, antes del arresto, Jesús le habló a Pedro que lo iba a negar. Pedro lo negó. Los discípulos se fueron desesperados. La palabra dice que el único que estuvo cerca fue Juan, al lado de la madre de Jesús. Pero vemos algo importante. Nos dice de unos caminantes de Emaús. ¿Por qué te digo esto, mi amado? Porque como los eventos de nuestra vida nos da paz. Dice que aquellos caminantes iban y se acercó Jesús y no se dan cuenta, sus ojos estaban vedados y siguió hablándole, y después cuando Jesús se va, dice, pero no ardía en mi corazón, nuestro corazón, cuando vieron cuál era Él. Y es lo mismo cuando estaban los discípulos reunidos, que estaban hablando, dice que se presentó el Señor, le dijo, paz a vosotros. Le dijo, es que la paz que te he dado sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz que tú y yo necesitamos, es la paz que tú necesitas hoy. Porque estás en la tormenta, porque estás en la enfermedad, porque estás en la situación de la negación, porque tal vez la rebeldía de tus hijos es terrible. Porque lo que estás viendo es la situación y dices, ay, esta situación así va a terminar un divorcio. Mi amado, unamos en ese clamor, unamos en esa búsqueda. Por eso, mi amado, Jesús, lo que estoy hablando es que en medio de la tormenta, en medio del duelo, dentro de la ausencia inevitable, mi amado, un ser querido que parta, Jesús nos habla de la gloria de la vida por venir a través de Él. Es a través de Él. Partida, pero los que mueren en Cristo, hay una eternidad. En la muerte hay una oscuridad, pero se iluminan los pensamientos del ser humano a una vida eterna para con Dios. La muerte es como un lugar que decimos, nos morimos, no, pero los que morimos, y cuando hablamos morimos,
estamos hablando en lo físico, pero cuando este cuerpo que está aquí, que se deteriora, hay un alma. Esa alma está iluminada por la presencia de la luz de Cristo que nos lleva por ese camino hacia una vida eterna. Jesús nos da esa paz inigualable cuando llega esa situación en nuestra vida. La duda, la tensión, la incertidumbre. Nos sobrecargamos, no sabemos qué hacer, pero cuando encontramos que en situaciones de nuestra vida y no sabemos qué camino seguir, es cuando sentimos que nuestro Maestro está cerca. Es cuando podemos decir, Señor, con toda la fuerza, Señor, quiero que hagas y sea tu voluntad en mi vida. Lo difícil de todo esto, mi amado, no es saber qué hacer, es que reconozcamos humildemente que solamente la dirección es a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Los discípulos estaban con el Maestro, los discípulos estaban en la embarcación, los discípulos se encuentran con una tormenta, los discípulos se encuentran vulnerables, los discípulos se acercan donde el Maestro, los discípulos tienen la vivencia, los discípulos ven a un Maestro cansado, descansando en su humanidad, pero cuando ellos le preguntan, ¿no tienes cuidado de nosotros? Él se levanta con autoridad como creador y se calla y enmudece. No hay nada creado por Él que se pueda ir en contra de su voluntad. Le estaba enseñando a esos discípulos, le estaba preparando a esos discípulos que van a llegar a los momentos extraordinarios. Y como te mencioné ahorita, llegará el momento de la incertidumbre, llegará el momento de la ausencia de un ser querido, de un luto, de algo en nuestra vida, pero eso no es para claudicar, eso no es para decir ya no puedo, eso es para reafirmar tu fe y tu convicción de que el Dios que te ama te restaura, que el Dios que te ama te bendice, que el Dios que te ama pone un cántico nuevo en tu boca, que el Dios que ha sido fiel será fiel hasta la muerte, que el Dios que ha sido inigualable confortará tu alma. No te estoy hablando de alguien que no conozcas, y si hoy tal vez no ha tenido la oportunidad, permítele que Él entre a tu vida. Permítele, mi amado. Estás cansado, estás cansada, estás pensando que tu tiempo no tiene un sentido. Claro que sí, hay un sentido real cuando Cristo llega a nuestra vida. Por eso, mi amada iglesia, amado pueblo, gente hermosa que nos está viendo y escuchando, hoy es el día que hizo el Señor para ti. Hoy es el día, es ese momento extraordinario. Cuando llegan estos momentos de esa noticia que nos estremece, que no esperamos, enfermedades inigualables, situaciones económicas, mi amado, económicamente, mi amado, dice, me perdí mi trabajo, voy a perder mi casa, el carro me lo van a quitar. Estoy buscando trabajo y no consigo. Eso es terrible humanamente. Todos aquellos eventos que trastocan repentinamente nuestra vida. Pero cuando tú y yo estamos en la roca eterna, que es Cristo, estamos esperanzados. Hay momentos que hay un silencio. Hay momentos que no encontramos una contestación. El Salmo 23 dice en uno de sus versículos, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está hoy contigo. Él es una realidad en tu vida. Él es una manera maravillosa de poder comprender, de poder sentir, de poder que ese corazón tuyo sea sano, que esas cargas
Yo no sé, mi amado, cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia. Pero hoy invítale al Maestro que entre a tu vida. Aunque la tempestad es fuerte, pero Él tiene la palabra, Él tiene la autoridad, Él tiene la unción, Él tiene lo necesario. Acércate, confía. Estamos tal vez unos 5 minutitos, ¿verdad, Michelle? Estamos ahí, como dice, a punto de caramelo. Es el momento que Dios tiene para contigo. Tal vez orado por tu papá y no ves ningún cambio, tal vez su condición sigue igual. Pero hay algo que es importante, aunque este cuerpo se deteriora, pero hay un alma que se renueva cada vez más en Cristo. Entrégaselo al Señor, confía en Él. Entrégale totalmente, pero entrégale tú primero tu vida, tu sinceridad. Entrégale tu voluntad al Señor. Confía, porque lo que tú y yo estamos pasando, por eso le puse por tema, lo que estás viviendo es pasajero y lo que tiene Dios es eterno, por toda la eternidad. El dolor de cabeza no es eterno, va a estar un tiempo. Tal vez una condición que tú tienes, estás pasando, no es eterna. Pero lo que Dios te va a dar es por toda la eternidad. ¿Estás dispuesto en esta tarde a decirle, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo? ¿O yo quiero reconciliarme contigo? ¿O yo quiero aceptarte a ti como mi Salvador? ¿O quiero presentar mi cuerpo que está cansado, deteriorado, todo afectado? ¿O quiero presentarte mi situación matrimonial, mi situación con mis hijos, mi situación con el vecino? Porque a veces hay unas situaciones que están bien difíciles. Gracias, Michelle. Nos están viendo Tali Talavera, Ans Cresto, Elba Luciano, Nairín Rodríguez, Carlos Berrío, Sixto Candelaria, Marixa Soto, Yoli Bagué, Editor, Lilian Román, Guillermo Lucena, Dios te bendiga, Juana Arce, Alexis Román, José Torres, José González, Saide Rivera, Ibilú Méndez, Eurki Marén, Carmen Quiñones. Yo sé que hay un pueblo hermoso y queremos orar porque yo sé que hay una victoria que el Señor te dio. Hoy es tu victoria. Hoy una victoria maravillosa que Dios nos ha permitido en esta tarde. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te presento a toda esta gente hermosa, los que pudieron comunicarse, los que tal vez en la distancia, pero sabemos, Padre, que tu palabra es restauradora, es maravillosa, es salvadora sobre todas las cosas, Señor. Señor, si en esta tarde te place sanar esos cuerpos, que sea conforme a tu voluntad, no importa el nombre, no importa el diagnóstico, queremos que en ti está la palabra de vida, de esperanza y de salvación y sanidad sobre este pueblo. Señor, gracias por este hermoso privilegio que me has dado de comunicarme, porque yo sé que esta palabra no retornará atrás vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amado pueblo, Dios me le bendiga. Para mí fue un privilegio el poder compartir este tiempo de gracia, este tiempo de adoración, de hablar de las grandes cosas que el Señor va a hacer en tu vida. Y como le dije, mañana estamos a las 7:30 en el culto de caballeros. El domingo estamos, mi amado, pregonando y adorando a nuestro Dios. Si no tiene un lugar y nos quiere visitar, será un privilegio. Así que este día, que esta tarde, que estos momentos sean de regocijo, que sea de un refrigerio espiritual y que te puedas levantar. Tú puedes levantar tus manitas, darle la gloria al Señor. Tú puedes tirarle un beso al Dios de los cielos y decir, te amo, Señor, porque me amaste primero. Tú puedes decir, gracias, Señor, porque soy libre para adorarte. Así que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.